Muy buenas, hoy vamos a hacer la última parte del segundo tema. Como viste es largo también, se hace extenso para explicar cada uno, pero ya los últimos son los que menos se toca, menos preguntan. Entonces vamos a hacer filosofía contemporánea, es decir, lo que ya están en nuestra era, donde hemos vivido, o en todo caso después de la Segunda Guerra Mundial, con más precisión. ¿Listo? Se inició en 1900, obviamente tiene rezagos, ¿no? Pero la Primera Guerra Mundial fue en 1914, comienza. Y la Segunda Guerra Mundial ya es casi llegando a mediados de los 40, 1940, ¿no? La década de los 40 todavía. Pero em, toda esa situación que sucede de las guerras trae esta crisis filosófica y dan una nueva perspectiva. No son las únicas filosofías que hay, ojo, son bastantes, no es la única. Tenemos a Jean-Paul Sartre, por ejemplo, pero creo que no lo tocan acá. Y es uno de los creadores del existencialismo, una filosofía muy, su nombre lo dice, muy apegada a la existencia del ser, cómo es que los sentimos. Esa forma de pensar fue justamente por la posguerra, todo se miraba en decadencia. Pero vamos a hablar algunos autores, que no necesariamente, o no, que no tienen que ver, algunos han iniciado de alguna forma el existencialismo, pero no, la filosofía existencialista, pero no como tal. Se inició en 1900 hasta nuestros días, siendo el tema principal de la filosofía el averiguar la naturaleza y el método que le es inherente a la filosofía. Se interesa por saber qué es o cuál es la esencia de la filosofía y cuál el medio para llegar a producirla. Todavía siguen pensando en qué tenemos que hacer, qué tiene que suceder eh, para filosofar, cuál es su razón de ser de la filosofía. Algunos siguen pensando de esa forma. Algunos ya han planteado tajante, ¿no? Ya hemos visto en el primer tema sobre las diferentes filosofías, cuál era su visión, o sea, qué buscan, qué se quiere, qué ayuda, para qué está la filosofía. En cambio, acá siguen buscando. Y como ya les había dicho, hay concepto de filosofía, hay cuanto haya filósofos. Comenzamos con el primero, Martin Heidegger, o Martin Heidegger si quieren. Martin Heidegger, 1889 a 1976. Sus obras principales son Ser y el tiempo, Kant y el problema de la metafísica, la esencia del fundamento, entre otros. Insiste que el tema no es tanto el hombre, sino el ser en general. Cuando hablamos de ser, hablamos de materia, aunque él está dando una forma diferente del ser. Ser es la existencia misma, algo que tiene, algo que puede vivir por sí mismo. En cambio, en otras filosofías el ser es la materia, toda la materia, lo que existe. Para él el hombre es una cosa, el mundo un conjunto de cosas, la vida un momento, un tránsito para la muerte y Dios una cosa que como tal ya no es Dios. ¿Mm? Miren, está cosificando al hombre, en todo caso al humano, ya, al humano está cosificando, es decir, le está poniendo la categoría de cosa. Igual es como a veces ustedes o utilizan el lenguaje. ¿Esto a qué viene? Cuando se refieren a un hombre o a una mujer, qué sé yo, ¿no? Un ser vivo. Le están menospreciando, ¿cierto? Es lo mismo está haciendo Martin Heidegger. Recuerden que esto ha sido después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso tiene esas formas de plantear también. O sea, todo era pues un caos terrible, la posguerra y todo ese malestar. Por eso también se dice, ¿para qué sufrir? Porque además que el mundo es un conjunto de cosas,
y nosotros somos pasajeros. ¿Y Dios? ¿Para qué Dios? Pues, lo que dice Martin Heidegger, ¿para qué? Porque más no existe. Si existiera hubiera hecho algo por la guerra. Pues no existe, pues, no hizo nada. Es su forma de plantear. Es más, vamos a poner un ejemplo. Dice acá, tiene un ejemplo. El suicidio es un acto de valor contra la angustia de la vida. Miren cómo da esa figura que el suicidio, o sea, matarse, es un acto de valor, es valentía. Es un problema filosófico hasta ahora. Los vivos pueden decir fácil, claro, es un cobarde porque se suicidó, se mató. Pero si nos vamos a una perspectiva del que está sufriendo, ha tenido tanto el valor, ese valor tan fuerte de quitarse la vida. ¿Quién se quita la vida si no más? Pues nadie. O sea, hay que tener un valor muy fuerte. ¿Se dan cuenta la diferencia? Por eso él dice, el suicidio es un acto de valor contra la angustia de la vida. Analiza la esencia humana, el hombre, su posibilidad de realizar sus potencialidades infinitas, de todas la única e inevitable posibilidad, ante lo cual no hay elección, la muerte. Entonces se analiza todo eso del hombre. Y todo eso no hay elección, pues vas a morir igual, dice, ¿no? Así surge la angustia y que le revela al hombre que su ser verdadero es la nada. El hombre debe asumir esto, un ser arrojado al mundo y condenado a morir. Es un ser para la muerte. ¿Se recuerdan cuando hablamos del apogeo griego y les comentaba en el video? Me parece que ustedes no miran el video, bueno, no sé, pero ¿qué sucede? Hay el apogeo, también la caída de la filosofía griega, porque eso siempre sucede hay crisis, tanto filosóficas, tanto literarias, y tanto sistemáticas, o sea, de los sistemas. Ya hemos visto las graditas, recuerden cómo cae. Uno tiene su auge, después ¡pum!, cae y desaparece. Lo mismo sucede, y hemos visto las guerras, y por eso esta Primera y Segunda Guerra Mundial, él ha visto, él ha vivido, y por eso da esa forma de pensar. Y da que la angustia, pues el ser no es nada, al fin y al cabo, es solamente, si está planteando que es solamente pasajero, el ser, es el humano, el hombre, solamente va a llegar a ser a nada, porque no hay más allá. Y su entendimiento de él dice, no hay más allá, está la nada. No sabemos qué exactamente, pero para mí es la nada, así de sencillo. El hombre debe asumir esto en un ser arrojado al mundo y condenado a morir. Es un ser para la muerte. También se puede plantear que él tiene una filosofía fatalista. Total, va a morir. Alguien dijera, ¿para qué voy a comer si voy a morir? Otro que tiene una forma de pensar tonta, ¿no? A veces. Siguiente, vamos a ver a Ludwig Wittgenstein, 1889-1951. Pertenece al llamado movimiento analítico, fiel a los principios básicos del empirismo y el positivismo. Ya dije, el empirismo trata sobre toda la experiencia, nada más la experiencia es la que nos da el conocimiento. Y el positivismo no está a favor del idealismo y tampoco del materialismo, sino de la ciencia. La ciencia es superior a estas dos, dice él, o dice el positivismo. El movimiento analítico se diferencia de estas dos corrientes por el papel que da el lenguaje. Muy bien, él analiza el lenguaje, este filósofo analiza el lenguaje. A la investigación de sus condiciones de posibilidad, sus límites y estructuras básicas. En el movimiento analítico se distingue dos fases: neopositivismo, es decir, el neopositivismo o llamado positivismo lógico, y la filosofía analítica. La obra principal de primer Wittgenstein es el Tractatus Logico Philosophicus. Investiga las relaciones entre el lenguaje, el pensamiento y la realidad. Para la visión o para el estudio del lenguaje sí ha sido un buen estudioso, pero de ahí para relacionarla con la realidad tiene problemas.
sea, dice abstracto. ¿Recuerdan cuando hicimos los realistas y los nominalistas en la época, en la filosofía medieval? Algo así tiene esa diferencia de él. Obviamente que él se va más al nominalismo, por eso es del analiza el lenguaje. Acá nos dice, critica la metafísica o filosofía tradicional. Es común a toda metafísica tradicional la creencia de que la filosofía es capaz de dar información respecto a la realidad. Demostramos cómo es el mundo. Entonces, ¿se dan cuenta? Dice que la filosofía es capaz de dar información, es decir, la creencia, dice, acá dice, es común que toda metafísica tradicional, la creencia de que la filosofía es capaz de dar información respecto a la realidad. O sea, decir, para él dice, la filosofía no da en realidad, no da información de la realidad, solo la interpreta. Y valga verdad hasta ahí está confundido él. O sea, de alguna forma no nos da tajante, pero tampoco podemos nosotros eh, dudar de lo que nuestro pensamiento nos hace reflexionar sobre nuestra realidad. No podemos dudar de eso, no podemos dudar que existe el místico a pesar que estamos encerrados en un cuarto. No podemos dudar de eso. Pero él está diciendo, no, es eso, cuando se filosofa más, ya no nos da esa realidad, según él. Wittgenstein creyó que la filosofía entendida de esta forma no es una actividad legítima, en primer lugar, porque los problemas filosóficos son pseudoproblemas. Los únicos problemas son aquellos que se refieren al mundo empírico. Y ya dijimos que es cuando el mundo empírico, cuando la experimentamos. ¿Listo? Por lo que pueden expresarse con precisión y solucionarse tarde o temprano en el marco de las ciencias empíricas. Entonces, lo que él nos está tratando de decir, dice, ya, todo lo que se puede experimentar sí es problema de verdad. Pero cuando la filosofía se pregunta, ¿existirá algún ser extraterrestre? Una especie fuera del mundo, o superior, o fuera de o parecida a la especie humana, él hace un problema, una pregunta y quiere resolver de alguna forma. Pero dice, para Wittgenstein no. Estos problemas son pseudo problemas, no son problemas de verdad, son unos falsos problemas. Preguntas que no tienen sentido, según Wittgenstein. Sigamos entonces. Pero lo que él no sabe es que las ciencias también se agarran de lo que él dice ciencias empíricas, es decir, las ciencias que practican ese estudio. Y la filosofía se agarra justamente, nos hace avisorar de que sí puede haber, hay indicios, pues. Ya se encontró un planeta que es igual a la Tierra, entonces puede haber ese indicio, no está 100% seguro, tampoco el 50, el 80, el 90, pero hay un 0.1% con ese suficiente que ya hay una luz en la oscuridad, se podría decir. Las cuestiones tratadas por los filósofos no son problemas verdaderos, reales, son cuestiones de confusiones lingüísticas, es decir, solamente son expresiones, dice él. A alguien se le ocurre hacer un problema y ya solamente ha expresado él. Como tiene forma de su pensamiento y lo que ha trabajado de su realidad, nada más lo ha expresado. Es lo único que él detalla. Los problemas filosóficos son irresolubles. No se pueden solucionar mediante la experiencia. Lo único que cabe hacer con ellos es disolverlos, mostrar que son meras ilusiones producto de usos erróneos del lenguaje. O sea, lo que está haciendo con la filosofía está diciendo solamente filosofía no sirve. Claro, no, porque si no está dando, no soluciona nada según él. Y la filosofía es solamente por situaciones que a alguien se le ocurre hablar, decir algo y listo, y hace un pseudo problema. Es lo que él interpreta, Ludwig Wittgenstein. Pero al inicio del primer tema hablamos, ¿no es cierto? ¿Para qué se estudia filosofía? Principalmente nos ayuda a entender
nos ayuda a entender el, al humano, nuestra sociedad y el mundo, ¿no es cierto? Eso nos ayuda a reflexionar. La ciencia es exacta. Si algo te dice, la vida es así, porque según la biología nos dice, según la química nos dice, ya, listo. La biología nos dice es morir, reproducirse, ley de la vida, ¿no? Nacer, vivir, no, nacer, desarrollarse, reproducirse y morir. Pero en filosofía te ayuda a, a pensar, a reflexionar más. ¿Así solamente es la vida? No todos se reproducen. No todos se desarrollan como debe ser. Ah, ahí está, ya ves la diferencia. En cambio, él no desprecia, pero de alguna forma le pone a la filosofía como algo, como algo casi sin importancia. Entonces dice, la filosofía no puede ampliar nuestro conocimiento sobre la realidad. Miren lo que dice. Por eso le está dejando, la está botando a la filosofía. Ni siquiera los filósofos de la edad media, los medievales, no la trataban hacia filosofía, pero él sí, la bota de frente. Pues la única realidad es la empírica y ella solo cabe el conocimiento empírico, es decir, el científico. Sin embargo, si nos pueden contar cosas, la filosofía puede responder a estas dos preguntas. ¿Qué se puede conocer y cómo se puede conocer lo que se puede conocer? Para Wittgenstein se puede conocer la realidad espacio-temporal, el mundo de los hechos, el mundo empírico, y se puede conocer como la ciencia natural conoce, mediante el recurso de la experiencia. En último término, mediante la percepción. El límite de lo que se puede conocer es el límite del sentido, por eso la experiencia. Recuerden los filósofos de la filosofía moderna. A los que nos decían, solamente con la experiencia podemos conocer, no hay más, y eso es a través de nuestros sentidos. Y justamente Wittgenstein se agarra de esa forma. ¿Por qué? Porque también estaban ya evolucionadas las ciencias, biología, química, física, principalmente esas ciencias, ¿no es cierto? Por lo tanto, el mundo empírico es el ámbito de la realidad con sentido, y el ámbito de lo que se puede pensar y se puede expresar mediante el lenguaje. Entonces, esa es la realidad, lo que nuestros sentidos, la que percibimos con nuestros sentidos y la expresamos con el lenguaje. Nada más. Porque lo que nosotros, cuando utilizamos el lenguaje y hacemos un problema que no tiene solución y que no tiene su existencia, su real existencia, entonces no es, pues está mal. Eso no es el juego de filosofía, según Wittgenstein, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver Karl Popper. Karl Popper, 1902-1994. Aunque próximo a la filosofía neopositivista, el Círculo de Viena llevó a cabo una importante crítica de algunos de sus postulados. Así, acusó de excesivamente dogmática la postura, ¿no estoy? De dividir el conocimiento entre proposiciones científicas, que serían las únicas propiamente significativas, y metafísicas, que no serían significativas. Eso quiere decir que eso quiere decir, a ver dónde estamos, entre las proposiciones científicas, es decir, no se dividir las ciencias de tal forma como que no le dan un significado real. Entonces, para Karl Popper bastaría encontrar rigurosamente el terreno propio de la ciencia, sin que fuera necesario negar la eficiencia de otros discursos de ámbito distinto a la de la ciencia. Por ejemplo, filosofía. Por ejemplo, literatura. Por eso dice, hay que darle un campo específico a la ciencia, hay que dividirla. Estamos hablando, ya no estamos hablando de
Estamos hablando solo de conocimiento, no estamos hablando del problema de Dios, el problema de la fe y razón en todo caso. Ahora estamos hablando solamente de conocimiento. Por eso dice, hay que dividir, hay que darle un lugar específico a la ciencia, según Karl Popper. También dirigió sus críticas hacia el verificacionismo, que mantenía a los miembros del círculo, y defendió que la ciencia operaba por falsación, no por inducción. Esta es, en rigor, imposible, pues jamás se puede verificar todos los casos sobre los que se regía la ley científica. La base del control empírico de la ciencia es la posibilidad de falsar las hipótesis en un proceso abierto que conduciría tendencionalmente a la verdad científica. Karl Popper desarrolló este principio en la lógica de la investigación científica en 1934, donde estableció también un criterio para deslindar claramente la ciencia de los demás discursos. Para que una hipótesis sea científica, es necesario que se desprenda de ella enunciados observables. Eso quiere decir que nuestros sentidos las puedan percibir. Y por tanto, falsables, de modo que si estos no se verifican, la hipótesis puede ser refutada. De igual forma, entonces dice que no se puede, uno, hay que darle un lugar a la ciencia, dos, todo lo que vamos a deslindar de las investigaciones científicas, tienen que ser observables, si no, no sirven para nada, no serían verificables, tienen que ser observables. Y eso es Karl Popper. Thomas Kuhn, ya listo, Thomas Kuhn, vamos a ver, filósofo estadounidense de la historia de la ciencia, niega que exista un progreso o una evolución lineal en el desarrollo de la misma. O sea, está refiriéndose, niega el progreso, niega la evolución. Ya saben lo que es evolución, ¿no? Sino ya es una teoría, bueno, se dice teoría, pero hasta ahora es la más verídica. Lo que se habla desde Darwin, de dónde viene y cómo es que el hombre se ha desarrollado, ha evolucionado. Y según él dice que no es, pues no hay niega esa existencia de progreso, una existencia lineal. Dice, en su obra La estructura de las revoluciones científicas, 1962, introdujo el concepto de paradigmas, marco teórico aceptado por la comunidad científica en el que se desarrolla y progresa la ciencia hasta la aparición de otro nuevo paradigma. Esto quiere decir que tiene ahora las escaleritas. Pensemos, ¿no es cierto? Tenemos un sistema feudal. Está bien hasta ahora. Hasta que va a aparecer otro sistema y va a tender a desaparecer la anterior, y la nueva va a empezar a surgir. A esto estaba haciendo referencia. No, obviamente no solamente el sistema, pero en varias cosas. Por ejemplo, en filosofía hemos visto, había una filosofía, después una nueva forma de pensar, o sea, un nuevo paradigma, cae el anterior y surge una nueva. Sin solución de continuidad. Las otras obras suyas dignas de mención son La Revolución Copernicana, 1957, Segundos Pensamientos sobre Paradigmas, 1970, y La Tensión Esencial. El término paradigma está aplicado a dos sentidos distintos. Por un lado, significa toda la constelación de creencias, valores, técnicas, etc., que comparten los miembros de una comunidad dada, y por tanto denota una especie de elemento de las constelaciones, las concretas soluciones de problemas que, empleadas por modelos o ejemplos, pueden reemplazar reglas explícitas como base de la solución de restantes problemas de la ciencia normal. Ya como les he explicado anteriormente, un paradigma es la que ahorita pues estemos pensando si estaríamos en la Edad Media,
o en la edad medieval, esa filosofía, ¿no? Todo era Dios y de repente alguien empieza diferente. Entonces cae esa y viene una siguiente, es un nuevo paradigma. Entonces dice, un paradigma es lo que comparte los miembros de una comunidad científica. En ese entonces compartían esa situación de que Dios era el motor de todo. Eso hablaba, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y a la inversa, una comunidad científica consiste en personas que comparten un paradigma. Las comunidades científicas pueden aislarse sin recurrir previamente a paradigmas. Estos pueden ser descubiertos. Entonces, analizando el comportamiento de su comunidad dada, el estudio de los paradigmas es lo que prepara al estudiante para formar parte de una comunidad científica particular. Según Kuhn, una comunidad científica consiste en quienes practican una especialidad científica. Entonces, tenemos comunidad científica de biólogos, de nanotecnólogos, en sociales podría ser arqueólogos, historiadores, lingüistas, ¿no? Y esas son comunidades científicas, a eso está haciendo referencia. Pero estos son paradigmas pequeños. Se hacen un conjunto, si tienen una relación neta y tienen algo que los una, entonces haría un paradigma grande. Y de ahí recién estarían socavando o soterrando, haciendo caer al paradigma actual. Siempre y cuando ellos se unan y empiezan a hacer caer esa siguiente. Si está mal, obviamente, bueno. Eso hace referencia. Y por último, tenemos esta parte de acá. El tercer tema no va a entrar, chicos. Solo dije tema 1 y tema 2. ¿Ya? Listo, entonces. La hermenéutica. Y vamos a terminar con filosofía posmoderna. La hermenéutica nos dice: es el arte o teoría de interpretar texto. Eso es la hermenéutica principalmente. Especialmente las escrituras sagradas y los textos filosóficos y artísticos. Es decir, la hermenéutica, como parte de la filosofía, solo trata de interpretar textos exclusivamente de la Biblia, el Corán, lo que es filosofía y lo que es de artes. Nada más. ¿Listo? Fue inicialmente aplicada a la interpretación o exégesis de las escrituras sagradas. Emergió de una teoría de la comprensión humana a finales del siglo XVIII e inicio del siglo XIX a través de la obra de Friedrich Schleiermacher y William Dilthey. La hermenéutica moderna incluye comunicación tanto verbal como no verbal, así como semiótica, presuposiciones o precomprensiones. La filosofía, particularmente la de Hans-Georg Gadamer, representa una teoría de la verdad y el método que expresa la universalización del fenómeno interpretativo dentro de la historicidad concreta y personal. Para Mario Bunge, un argentino, es la interpretación de los textos en la teología, filosofía, la crítica literaria. Y en la filosofía es la doctrina idealista, según la cual los hechos sociales y quizá también los naturales son símbolos o textos que deben interpretarse en lugar de describirse, representarse o explicarse objetivamente. Eso solamente esos símbolos se quiere tratar de explicar, por qué sucede en esto. Bueno, en realidad la hermenéutica de eso trata, ¿no? Justo por eso dentro de eso está la semiótica. Y en lenguaje hemos hablado algo de semiótica, que es el que estudia el signo.
el signo en total, no solo el signo lingüístico, el signo en su totalidad. La necesidad de una disciplina hermenéutica está dada por las complejidades del lenguaje, que frecuentemente conducen a conclusiones diferentes e incluso contrapuestas con las que respecta al significado de un texto. Intenta descifrar el significado antes de la palabra y con ello intenta la exégesis de la razón misma sobre el significado. Entonces, es la interpretación, sigue hablando de la interpretación, pero lo que le importa es el significado, no la palabra, pues, ¿no? Lo que hay detrás. Alguna vez yo les había dicho sobre pragmalingüística. Podemos nosotros utilizar una palabra y si le ponemos en un contexto y con una entonación adecuada, de acuerdo a lo que nosotros queramos, con nuestra intención lingüística, queramos, o intención comunicativa, queramos dar a entender, es lo que la hermenéutica busca, esa explicación. Recuerden de la oración, el perro de mi vecino ladra. ¿Recuerdan esa oración? Y yo cuando les puse un contexto dado y con una entonación dada, cambia, ¿cierto? Ese significado ya de que el perro de mi vecino. Sino, cuando digo el perro de mi vecino, estoy hablando en un contexto dado cuando yo les había dado esa explicación, a eso se ciñe la hermenéutica, hacia su significado, no la palabra, porque la palabra ya la estudia lexicología, la estudia la RAE, ¿no? Todas las reglas, pero esa interpretación que le damos. ¿Listo? A veces exégesis y hermenéutica son usadas como términos sinónimos, pero hermenéutica es una disciplina más amplia que abarca comunicación escrita, verbal y no verbal. La exégesis se centra principalmente en textos, a diferencia de la hermenéutica. La hermenéutica, los textos, que es algo verbal, algo escrito, ¿no es cierto? En cambio, la hermenéutica no, va a lo no verbal también. Como sustantivo singular se refiere a un método particular de interpretación. Ver en contraste, doble hermenéutica. Eso nos hace una referencia, si se quiere hacer una diferencia, ver eso, pero no importa eso, ¿ya? Dice, consistencia hermenéutica se refiere al análisis de textos para lograr una explicación coherente de estos. Hermenéutica en filosofía se refiere principalmente a la teoría del conocimiento iniciada por Martin Heidegger. Ya dijimos que hablaba Martin Heidegger, ¿no es cierto? Está en las anteriores páginas. No puedo doblar las páginas porque esto está en imagen. Y desarrollada por Hans-Jörg Gadamer en su libro Verdad y Método. A veces también se refiere a las teorías de Paul Ricoeur. Muy bien, eso es en cuanto a la hermenéutica. Ahora hay una diferencia entonces entre hermenéutica y exégesis. Exégesis o el exégeta es el estudioso de las escrituras sagradas. Ahora, escrituras sagradas no solo es la Biblia, cuidado, también son el Corán, el Islam, y bueno, el Corán, no sé si el Islam, cuáles serán sus reglas, pero el Corán también tiene sus escritos. Por último, vamos a hacer filosofía posmoderna. La anterior era contemporánea, ahora es la posmoderna. Filosofía posmoderna es un movimiento filosófico que surgió en la segunda mitad del siglo XIX, o sea, ya estamos hablando de 1950, como una respuesta crítica a las suposiciones supuestamente presentes en las ideas filosóficas modernistas con respecto a la cultura, identidad, historia o lenguaje que se desarrollaron durante la Ilustración
del siglo XVIII. Estamos hablando cuando se da la Revolución Francesa, en esos años, o sea, más antes, obviamente, ¿no? Los pensadores postmodernistas desarrollaron conceptos como la diferencia, la repetición, el rastro, la hiperrealidad, para subvertir las grandes narrativas, la univocidad del ser y la certeza epistémica. La filosofía moderna cuestiona la importancia de las relaciones de poder, la personalización y el discurso en la construcción de la verdad y las cosmovisiones. Muchos postmodernistas parecen negar que existe una realidad objetiva. Hay que tener muy presente esto. Muchos postmodernistas parecen, también dice, negar que exista una realidad objetiva. Cuando decimos realidad objetiva, justamente es el entorno en que estamos desarrollándonos. En los filósofos modernos, y también se hablaba en la filosofía, bueno, casi todas las filosofías de la antigüedad, ¿no? Lo que nos rodea no es real, nuestros sentidos nos engañan, nos decían algunos filósofos idealistas. Principalmente los idealistas dicen eso, nos engañan. O sea, no podemos fiarnos de nuestros sentidos. Eso hace los postmodernistas de alguna forma también apoyan esta situación. Y parecen negar que hayan valores morales objetivos. Y eso traen también a los valores. Si la realidad también nos engaña, entonces los valores también no pueden ser reales. Siempre nos engaña alguien. No hay valores eternos, se podría decir. A diferencia de algunos materialistas que dirían, si hay verdad eterna, o en todo caso, verdad absoluta. Voy a terminar y les voy a dar un ejemplo de esto, ya terminando. Jean-François Lyotard definió el postmodernismo filosófico en la Postmodern Condition, escribiendo, simplificando al extremo, defino el postmodernismo como incredulidad hacia las metanarrativas, donde lo que él entiende por metanarrativas, es decir, más allá de lo que se dice o se narra, es algo así como una historia unificada, completa, universal y epistémica. Epistémica se refiere al conocimiento y epistémicamente segura de todo. Es decir, los postmodernistas rechazan las metanarrativas. Los filósofos postmodernistas en general argumentan que la verdad siempre depende del contexto histórico y social, en lugar de ser absoluta y universal, y que la verdad siempre es parcial y en cuestión en lugar de ser completa y cierta. Muy bien. De alguna forma ayuda lo que dicen los filósofos postmodernistas. Hay una cosa muy interesante que dice acá. La verdad, dice, los postmodernistas en general argumentan que la verdad siempre depende del contexto histórico. Había una verdad, yo les pongo en las graditas, ubiquemos otra vez en las graditas. El esclavo decía su verdad, el amo, yo nunca voy a ser libre, esa era verdad, y el amo decía, siempre va a haber esclavos. Esa es una verdad absoluta. Pasó el tiempo, cae el sistema y hay un nuevo sistema. Igual sucede con el señor feudal y el siervo. Cae el sistema, hay un nuevo sistema capitalista y los burgueses y los proletarios, sistema capitalista. Entonces, por eso dice no, entonces la verdad no está siempre en el contexto histórico, es una verdad que hay, sus valores también hay, hay unos valores que los tienen en cada sistema que han existido, entonces están de acuerdo a su contexto histórico, de acuerdo a su contexto social. En lugar de ser absolutas, en todo caso, si la libertad como tal se ha conocido en el esclavismo, también debería ser igual ahora. Pero no fue igual, porque habían esclavos. Y es más, les dije que a los esclavos los trataban peor que animales. ¿Se dan cuenta de esa situación?
Si hay libertad, eso debería ser absoluta y universal, pero no, está ceñida a lo contexto histórico y a lo social. Y la verdad siempre es parcial y en cuestión, en lugar debe ser completa y cierta. Ahí está, ya ve cómo se dan cuenta, cómo hace, da un punto de vista, una reflexión, pero obviamente que también eso plantearon algunos materialistas, sobre todo Carlos Marx, que habla, hay verdades absolutas y obviamente que también estos valores se ciñen al contexto histórico. Obviamente que es parcial, pero es parcial ¿por qué? Por lo que el que tiene el poder es el que hace que exista tales valores. Por ejemplo, en la actualidad, para nosotros es normal mirar la televisión, lo que nos dan en la televisión, hasta en las películas. Pero yendo más allá, mirando más allá de lo evidente, como decían los Thundercats, mirar más allá de lo evidente, empiezas a ver la realidad diferente. Dices, ¿por qué? Hay personas que mueren de hambre y ¿por qué tiene que tener cierta persona eh, tanta riqueza? Es más, en esta situación ya hemos visto muchas situaciones en la pandemia, muy trágicas. ¿Se dan cuenta? Muy bien, chicos. Entonces, hasta acá será el examen. Yo les dije que preparen preguntas de cada video que he mandado. De los videos solamente de estos del Se Pregunta, de lo que yo estoy dando, mis videos en todo caso. Pero no me han mandado, así se los hubiera hecho más fácil el examen, pero como no mandaron, fueron. Yo voy a escoger de acá para el examen y obviamente va a ser con ciertas reglas y listo. ¿Está bien? Bueno, chau chau, cuídense.